Hemos escuchado con mucha atención pues cada una de las intervenciones de los secretarios de despacho y ellos nos indican que la política de víctimas en la ciudad de Cartagena ha ido avanzando. Eso no lo digo solamente yo. Las víctimas en el día en que se rindió cuentas expresaron su complacencia con el avance que ha habido en materia de víctimas hoy en el distrito de Cartagena. Ya el doctor Roberto Barrio dijo, por ejemplo, que se han llevado a cabo 4 comités de justicia transicional. Eso es importante. En esos comités se trabajan temas exclusivamente que benefician a las víctimas del conflicto y que hoy están en la ciudad de Cartagena. Los albergues de ayuda humanitaria inmediata, importante, porque se han hecho con un enfoque diferencial y ese era uno de los aspectos que teníamos que mejorar en el tema de los albergues en la ciudad de Cartagena. Hace 2 días se eligió la mesa de participación efectiva de víctimas del distrito. Ahí quedaron conformados todos y cada uno de los aspectos que tienen relación con las víctimas. El tema de la violencia sexual, el tema del enfoque diferencial con los LGTBI, en fin, el tema de mujeres. Todo eso se ha venido haciendo en la ciudad de Cartagena. Vemos también cómo el distrito ha invertido 28.000, casi 29.000 millones de pesos para la atención de las víctimas en cada una de las secretarías. Anteriormente no teníamos claridad de qué iba dirigido a las víctimas y qué no iba dirigido a las víctimas. Hoy consideramos nosotros desde la personería que eso es un avance importante, entre otras cosas porque ya hay registrados 29 proyectos que van a ser realizados para beneficio de las víctimas, de manera que nosotros desde la personería, que somos la puerta de entrada de las víctimas, tenemos un balance positivo de lo que ha sido en esta administración con relación a dicho tema. Desde la personería tenemos que decir que lo que va de este año hemos recibido 1.736 personas en el tema de víctimas. Allí hemos recibido declaraciones que hay que tomarlas porque es la manera como ingresan las víctimas para ser considerados como tal, y ya empezamos a tomar declaraciones en línea. Esas declaraciones en línea es algo novedoso dentro de este sistema y la Personería Distrital de Cartagena se encuentra avanzada en esa materia respecto de las demás personerías del país. De manera que yo creo que este es un debate importante para que el Consejo de Cartagena y la ciudad en general vea que en la ciudad de Cartagena las entidades que están trabajando el tema de víctimas lo están haciendo con mucha seriedad y con mucho compromiso. Cierto es que tenemos que seguir avanzando. Claro, no, esto es un tema nuevo en la sociedad colombiana y no es un tema fácil de trabajar. Sin embargo, todos estamos comprometidos con el tema y así ha quedado establecido en este debate con relación a las víctimas que hoy se encuentran en la ciudad de Cartagena. Muchas gracias, presidente.